Bueno, se pueden imaginar que la mesa de actualidad la vamos a tener cargada de muchísimas noticias, pero antes de entrar en ella tenemos que hablar de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de este órgano que están viendo ustedes en pantalla. Ya saben que la presentan todos los mamíferos, es la mama, produce la leche. Pero ¿sabían ustedes que es una glándula sudorípara dilatada? Doctor Amaro, muy buenos días. Muy buenos días, Silvia. Bueno, me he quedado alucinada con que es una glándula sudorípara. Sí, normalmente la gente no lo sabe. No, yo no lo sabía, Sí. para nada. Pues sí, es una glándula sudorípara dilatada. Normalmente lo que se sabe es eso, que es una glándula que sirve para amamantar a nuestras crías, pero además es eso, una glándula sudorípara que es dilatada. Y vamos a hablar sobre todo de la mama y vamos a hablar sobre todo de la incidencia del cáncer en el hombre y en la mujer. En el hombre. En el hombre ojo. fundamental, que siempre le tenemos ahí abandonado. Pues no, sí, vamos que a hablar también lo de padecen, los, también vamos lo a hablar padecen. de los dos. Y vamos a hablar de algo también muy interesante, que es la probabilidad de la edad, es decir, de la longevidad que podemos tener teniendo en cuenta la relación de edad de nuestros padres. Pero eso lo vamos a dejar, ¿verdad?, para la mesa del saber vivir. Bueno, y aparte de todo esto, ¿qué más abordaremos? Pues vamos a hablar de si un dolor de mama Ajá. significa que tenemos algo malo, si tener una calcificación en la mama nos va a llevar a tener un cáncer, si podemos evitar tener ese cáncer de mama y si es peor el cáncer de mama en el hombre o en la mujer. Vale. Y aparte, decaimiento, falta de ilusión, están desanimados, también hablaremos con Isabel Serrano. Así que, por favor, en 4 minutitos volvemos a nuestra mesa del saber vivir con una pedazo profesional. Interesantísimo el programa de hoy, no solo en la mesa de actualidad, ¿verdad, Jota? Sino ahora en Saber Vivir, porque vamos a hablar de la mama, de las enfermedades que pueden afectarle, de los tratamientos, de la alimentación, en hombre y en mujer. Los dos por igual. Por ello tenemos hoy con nosotros a un especialista en la materia, el doctor Manuel Marcos Fernández, coordinador de ginecología y obstetricia del Grupo H Hospitales, vicepresidente además de la sección asistencia privada de la SEGO. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Un Silvia. placer tenerle aquí, de Un verdad. placer para mí también. Porque además es un tema importantísimo. 1 de cada 6 mujeres a lo largo de su vida puede padecer el cáncer de mama, ¿verdad? Doctor Amaro, muy buenos días. Buenos días. Nuestra especialista, doctora, especialistísima en alimentación de la clínica Feel Good. Y Feel Good, se siente muy bien, Jota, a mi lado. Así, I a feel gusto por la good. mañana, claro que sí, buenos días. Jota, abrimos. Os voy a contar un poquito, sobre todo Venga. a la gente que nos ve en casa, me levanto aquí a la táctil para recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de la red social Twitter, con este hashtag, @almohadilla-la-mañana-tv, y que nos hagan todas las preguntas que consideren sobre lo que vaya ocurriendo en esta mañana, pero hoy nos centramos, lo acaba de decir Silvia, en la mama, el cáncer de mama, si tenemos un bultito, alguna patología que podamos tener, es lo que queremos saber, que nos cuente su caso, si tienen antecedentes en casa, y vamos a aprender hoy cuándo nos debemos de preocupar, qué debemos hacer, y las preguntas que ustedes nos manden van a completar toda la teoría que contemos hoy. Lanzo una que teníamos aquí ya en Twitter, de Marlene, que dice: mi madre y 3 tías murieron de cáncer de mama, tengo 68, dice, hasta hoy todo, nos lo aclara aquí, que había puesto todo bien, y dice, gracias por ese brillante programa, los quiero. Nosotros también Ay, qué riquiña. te queremos. En todo caso hablaremos de si es hereditario o no, hasta qué punto puede serlo y qué podemos hacer. Y esta es una de las preguntas. Yo voy a lanzar otra en nombre de los hombres, porque yo no sé qué tenemos que hacer los hombres, que podemos sufrir también un cáncer de mama. De hecho, no sé, luego nos lo dirá el doctor, ni a qué especialista tenemos que ir. O sea que luego iremos aclarando todo. Luego esto. nos lo va a contar el doctor perfectamente. Porque antes vamos a introducir una noticia que es muy curiosa. Es una noticia que todos nos hemos planteado alguna vez. ¿Cuántos años viviré? ¿Verdad? ¿Qué edad tienen tus padres? Por ejemplo, ¿esto tiene relación con la edad que podemos llegar a vivir, doctora Amaro? Tenemos aquí una tartita. Está hecha a posta, además, Es un 6, un 7 y un 0, 70. Cuéntenos qué relación existe entre saber la edad de nuestros padres y saber la que nosotros podremos llegar a tener. Pues es un estudio que se hizo en Reino Unido con 200.000 pacientes, en donde se vio que había una relación clara entre la edad que tenían los padres y cuanto más longevos eran los padres, más longevos iban a ser los hijos.
Entonces, el punto de corte era los 70 años. Los 70. Entonces, por cada década que cumplían más los padres, había un 16,5% de probabilidad de ser más longevo. Hasta incluso a los 80 años había si cambiamos ahora hasta un y ponemos 20% de probabilidad de tener menos riesgo de tener un infarto de miocardio. Las enfermedades que se habían estudiado eran las enfermedades que más se padecían con la edad: hipercolesterolemia, tensión arterial e infartos de miocardio. Por supuesto, nada que ver con cáncer. Nada por que ver con el cáncer. Pero eso también, evidentemente, la genética tiene un papel muy importante en esto, pero si no nos cuidamos, o sea, si fumamos, tomamos alcohol, vida sedentaria, obesidad, dieta inadecuada, por mucho que nuestros padres hayan sido longevos, no tenemos nada que hacer. Y en el caso contrario, o sea, si nuestros padres han fallecido a una edad temprana, por ejemplo, los 60 años, quitamos la vela. Evidentemente la genética la tenemos, pero si nosotros tenemos unos hábitos de vida saludables, no tenemos por qué fallecer a esa edad. Claro. Si nos cuidamos, tenemos unos hábitos de vida saludables, la genética la podemos vencer. O sea, tanto una cosa como la otra, la genética tiene su papel, pero la vida saludable y los factores externos podemos vencer a esa genética, tanto para un lado como para otro. Bueno, es un punto de vista muy positivo y muy optimista. O sea, que también nosotros, está en nuestras manos el decidir un poco... Exactamente, o sea, la genética va con nosotros. Podemos ganarle a la genética, por ¿no? supuesto, siempre. Esto me encanta. Con vida saludable. Qué bonito, Jota. Bueno, ahora sí que nos metemos en materia. Porque, evidentemente, hablaremos también de la herencia del cáncer, ¿no? Pero antes de hablar de esa herencia, por sexos en España, ¿cómo afecta el cáncer? Pero no solamente del cáncer de mama, doctora Amaro, es decir, el cáncer en general. A ver, la incidencia del cáncer está creciendo de manera exponencial a unas cifras espeluznantes, por decirlo de alguna manera. Tenemos aquí un linfográfico que lo podemos ver, o sea, como en el 2012 los casos, bueno, pues están aumentando y sobre todo están aumentando de manera muy significativa más en hombres que en mujeres. O sea, vemos como es en el 2012... En ese año 215.000 personas afectadas por cáncer. Y vemos que es muchísimo más en hombres que en mujeres. Y en el 2020, como sigue aumentando y sigue aumentando muchísimo más en el sexo masculino y en el sexo femenino. Siempre más en el hombre que en la mujer. Y respecto al cáncer de mama, el número de casos que se ven anuales son unos 22.600 casos nuevos en cáncer de mama en la mujer. O sea, más o menos un caso de una mujer cada 14 va a tener cáncer de mama al año. Una de cada 14 tiene cáncer. Tan alto es es brutal. La incidencia del cáncer Fíjate de mama que cada 20 minutos, y si ponemos el reloj, cada 20 minutos que pasa, en España se diagnostica un nuevo cáncer de mama. Esa es la incidencia real en España y eso es en las de la últimas gente estadísticas. Que va a que se lo diagnostiquen, las que no lo o sea, los que no lo saben que lo tienen y no van al médico. Hay también una cifra. Vamos a ver, hay dos, hablaremos un poquito más adelante, pero hay dos maneras de llegar al diagnóstico. Es decir, en la paciente asintomática que se somete a programas de screening, es decir, de estudio para diagnóstico precoz antes de que dé síntomas, y aquella paciente que presenta síntomas y por ese motivo acude al especialista y es diagnosticada en este lugar. Estamos incluyendo las dos ramas de hacer el diagnóstico. Se nota mucho, ¿verdad? Yo creo, la prevención en estos momentos, doctor. Es importantísimo. Importante, los chequeos, que hablaremos ahora de ellos. Pero fíjate, Silvia, si me permites te voy a dar un dato. Yo llevo 25 años dedicado al estudio y tratamiento del cáncer de mama. Cuando yo hace 25 años informaba a una paciente que tenía un cáncer de mama, le hablaba de las probabilidades de supervivencia o de sobrevida a los 5 años. Es decir, mire usted, tiene un 40% de posibilidades de seguir viva a los 5 años del diagnóstico. Sin embargo, hoy en día, gracias al diagnóstico precoz, cuando informo de esto mismo, estoy hablando de probabilidades de curación. Y estamos hablando que, a priori, por encima de un 90% de probabilidades de curación una vez que se superan los 5 años. Probabilidades de sobrevida frente a probabilidades de curación es importantísimo el diagnóstico precoz. Pues precisamente para ese diagnóstico precoz, hay que estar pendientes de los posibles cambios que uno pueda percibir y los síntomas que tengamos en nuestras mamas. No solamente, ya lo digo, en la mujer, que parece que solamente pensamos en el pecho, en la mujer, en el hombre. Si le parece, doctor, me acompaña, por favor, sí, claro, para ver estos infográficos que siempre nos preparan y son muchísimo más aclaratorios. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que prestar atención, ¿verdad, doctor?, ante una serie de sintomatologías. Atención, doctor, ante
cualquiera de los datos que están aquí colocados, que me parece que está resumido de una manera perfecta. Dolor a la palpación, en cualquier parte de la mama. Para ello es muy importante que las mujeres aprendan a hacer una autoexploración de la mama, que ahora veremos con el maniquí cómo se realiza. ¿Cómo se hace? Dolor al palpar, la presencia de bultos, nuevos bultos que aparezcan, teniendo en cuenta que las mamas tienen una configuración como de muchos pequeños bultos. Bueno, nuevos bultos que aparezcan hay que consultar. Cambios en el tamaño de la mama, asimetrías de una mama frente a otra, asimetrías dentro de la propia mama. Menor movilidad al levantar los brazos. Dentro de la autoexploración, una cosa que deben hacer las mujeres es levantar los brazos frente al espejo y ver que las dos mamas se levantan de la misma manera. El pezón hundido, siempre que no sea de siempre. Es decir, hay mujeres que tienen constitucionalmente una inversión del pezón. Esto no es patológico. O sea, que de repente notas que se hunde. Que se hunde el pezón y que además no responde a estímulos. Es decir, no se produce una erección del pezón al estímulo. ¿Eso qué nos está indicando? Pues evidentemente que hay algo detrás que está traccionando de ese pezón, y eso que hay algo detrás puede ser algo que... sintomático de algo. De una patología. Benigna o maligna, luego lo veremos. Y, por supuesto, la expulsión, la eliminación de líquido a través del pezón, de uno de los dos pezones, a través de uno o varios poros en el mismo pezón. Todo esto son datos por los que cualquier mujer debe acudir al especialista para hacer una valoración. Lo que no podemos es alarmarnos tampoco, doctor. Es decir, el 90% de esos bultos no son significativos de cara al cáncer. Es decir, estamos hablando de qué tipo de bultos. Efectivamente, hay patología benigna, hay fibroadenomas, hay quistes, hay una serie de patología, hay mastopatía fibroquística, hay una serie de patología benigna que frecuentemente es lo que nos vamos a encontrar. Pero quizá no sea lo que más nos importa que no nos pase desapercibido una forma inicial de un cáncer que podamos solucionar en ese momento, y a lo mejor más difícilmente dejando pasar un tiempo. Y cuando esa mujer detecta esa anomalía, ese bulto que de repente aparece, o todo lo que acabamos de ver, va a consulta. Y en consulta, ¿cómo hacen ustedes la exploración? Para, cerciorarse de que efectivamente están ante un posible riesgo. Yo creo que, si no te importa, vamos a utilizar el maniquí. Por supuesto, claro que sí. Fenomenal. Una vez que hemos realizado una historia clínica que la paciente nos ha contado, lo que hacemos es de frente a ella, pero yo, por darle mayor visualización, lo que voy a hacer es desplazarme. Nosotros lo hacemos de frente, pero lo voy a hacer para que se pueda ver. En primer lugar, nosotros dividimos la mama en 4 cuadrantes. Hacemos 2 rayas así, ¿vale? 2 rayas mentales, cuadrante superoexterno, superointerno, inferointerno e inferoexterno. Y dejamos otra zona anatómica que es el complejo areola y pezón. Para luego también otras 2 zonas que queremos explorar, que es la zona supraclavicular, por encima de la clavícula, y la zona de debajo del brazo, es decir, la zona axilar, en busca de ganglios benignos, malignos, patológicos, no patológicos, inflamatorios, está todo relacionado, etcétera. ¿no? Todo relacionado. ¿Cómo empezamos la exploración? Bueno, pues empezamos explorando cada cuadrante de cada mama, de cada uno con una mama. Cuadrante superoexterno de mama derecha con cuadrante superoexterno de mama izquierda. Vamos explorando, vamos comparando cada uno de los cuadrantes, y posteriormente vamos a hacer una expresión de la glándula para ver si existe algún tipo de salida de líquido, para posteriormente explorar los huecos axilares y explorar las zonas supraclaviculares. Y esta es la manera que tenemos nosotros de hacer una exploración clínica de la patología benigna o maligna. Esto de la sería manualmente, es decir, a través del tacto. Efectivamente. A través de las máquinas, yo sé que hay unas edades en las que ustedes recomiendan ya que pasemos a hacer mamografías. Háblenos de qué aparatología tenemos para detectar ese tipo de bultos. No debemos olvidar nunca la exploración clínica. La exploración clínica es fundamental. Ahora bien, nos apoyamos también en las técnicas de imagen. La mamografía... Lo que estamos viendo en estos momentos, me imagino. Aquí tenemos una mamografía. La mamografía que ha pasado por distintas etapas a lo largo del desarrollo, desde la mamografía analógica al posterior paso de mamografía digital. Para que lo entiendan un poco nuestros espectadores, este tipo de cambio, cuando yo a los alumnos les explico el cambio a la mamografía digital, siempre les explico. Cuando yo era pequeño, iba al campo con mis amigos, llevaba mi cámara, hacía muchas fotos, lo llevaba a revelar, de toda la vida. y luego veíamos a ver si habían salido bien o no. Hoy en día, mis alumnos ni siquiera una cámara, llevan un teléfono móvil, con el teléfono móvil hacen sus fotos, pueden aumentar el contraste, el fondo, pues eso mismo se hace en la mamografía digital. Podemos aumentar el fondo, aumentar la escala de grises, con eso tenemos una imagen muchísimo mejor. Y además incluso podemos compartir con otros centros, eso es lo que aporta la mamografía digital. Pero el último paso que tenemos en mamografía es la mamografía de tomosíntesis. La mamografía, de tomosíntesis. Sí, la mamografía como si fuera un TAC.
como si fuera una tomografía axial computarizada. Como un escáner, de tal manera, ¿no?, que podemos hacer cortes en el interior de la propia mama para ir viendo una mama en todo con su secciones, interior. como si seccionaran ustedes el interior. Seccionando totalmente, porque el problema que tenemos es que la mama tiene 3 dimensiones. La mamografía, que es una placa, lo ven ustedes ahí, tiene solo 2 dimensiones. Claro. Bueno, pues esto nos permite entrar en el interior y conformarnos una idea como si fuera de 3 dimensiones. La mamografía de tomosíntesis. ¿Y cuándo se recomiendan entonces las ecografías, doctor? La ecografía, en principio, no tiene valor para el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Vale. Estamos hablando, y lo decía anteriormente, 2 tipos de diagnóstico. Buscando el diagnóstico precoz en mujer cáncer asintomática, que ¿vale?, no tiene ni bulto ni ninguno de esos datos, y el diagnóstico en la mujer sintomática. Evidentemente, mujer sintomática por debajo de 40 años, primer estudio de imagen, ecografía. Y en función de la ecografía decidiremos si mamografía, si resonancia magnética, etcétera, etcétera. La primera mamografía, ¿cuándo la tenemos que hacer, doctor? Hay muchísimos esquemas. La OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, basado en estudios no solo de salud, sino también estudios economicistas, que a partir de los 50 años, una mamografía cada 2 años, para a partir de los 65, una mamografía cada 2 años, cada año. Nosotros, en nuestra unidad de mama del Grupo Hospital de Madrid, tenemos el siguiente esquema. A partir de los 40 años, mamografía anual. Anual. A partir de los 65 años, mamografía bienal. 2 veces al año. Exacto. No. No, cada 2 bienal años. es cada 2 años. Cada 2 años. Por eso no es bianual. Bianual Vale. Pues a partir de bienal, los 60, ¿verdad? Exacto. Cada 2 años. A partir de los 65, cada 2 años. Ese es el esquema que nosotros utilizamos de screening. Pero eso no quiere decir que una mujer de 35 años a la que le hemos visto un bulto, le hemos hecho una ecografía... Le hagáis un seguimiento. Le hagamos una mamografía porque necesitamos otro dato más. Claro. Es decir, una cosa es las técnicas de imagen para screening, para diagnóstico precoz, y otra es para el estudio de la patología que ya existe. Muy bien, doctor. Jota, preguntas. Bueno, mira, sobre lo que estabais hablando ahora mismo, sobre cuándo hacerse la mamografía, tenemos una pregunta muy interesante de Natasha que dice: buenos días, ha sido a vuestro programa, muchas gracias, Natasha, tan divino, dice. Y pregunta, fecha límite para hacerse una mamografía, tiene 74 años. Uy. ¿Qué le decimos? Magnífica pregunta, magnífica pregunta. Aproximadamente mantenemos el esquema de una mamografía cada 2 años hasta los 80 años. No hay que olvidarse que la calidad de vida de la mujer que alcanza determinadas edades es cada vez mayor. Mantenemos hasta 80 años. Muy bien. Y una más, si me da tiempo, mira, de Tatiana, que también me parece muy interesante esta pregunta, ahora lo decidís vosotros, dice: ¿el cáncer de mama puede afectar también a mujeres que no han tenido hijos, que a veces lo relacionamos esto? ¿A qué edad primaria podría aparecer? ¿Las mujeres que no tienen hijos tienen riesgo de sufrir cáncer de mama? Las mujeres que no tienen hijos precisamente tienen un mayor riesgo. Anda. Tienen un mayor riesgo de padecer un cáncer de mama. Ese riesgo desaparece a los 45 años. Es decir, a partir de los 45 años, el hecho de haber tenido o no haber tenido hijos iguala la incidencia de cáncer de mama. Pero por debajo de los 45 años, el hecho de no haber tenido un hijo aumenta el riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Y la otra pregunta era? ¿A qué edad primaria podría aparecer? O sea, ¿a partir de qué edad puede aparecer un cáncer de mama? Chicas o chicos, Realmente, a partir de los 20 años puede aparecer un cáncer de mama. Yo, el cáncer de mama de la paciente más joven que he operado, creo que son 24 o 25 años. Fíjate, 24 o 25. Y además, teniendo en cuenta que hay una pequeña tendencia de aumento de cáncer de mama de presentación en mujeres jóvenes. Doctor Amaro, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no podemos vivir obsesionados por estas pruebas, por lo que nos pueda ocurrir o lo que pueda evolucionar. Es decir, una vez que nos detectan esto, con tranquilidad, ¿no, doctora? Hombre, lo que está claro es que esta patología existe, esta patología va en aumento y, como él bien dice, cada vez en gente más joven. Entonces, lo que sí yo recomendaría es que las mujeres se hagan sus revisiones ginecológicas, que vayan todos los años a hacerse su revisión en edad fértil, y en función de eso el ginecólogo ya decidirá si tiene que hacerse una prueba o hacerse otra, porque esta patología está y cada vez aparece en gente más joven. O sea, no hay que estar alertado, pero sí hay que saber que esto está, con lo cual la revisión una vez al año hay que hacérsela y no dejarla ahí. Y no dejarla. Es importantísima, las revisiones. Es importantísima porque son es importantísimo. Muy importantes, de verdad. El diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, claro que sí. Bueno, analicemos lo que está de nuestra mano y lo que no está de cara a prevenir el cáncer. Vamos a ver esos factores de riesgo que podemos evitar, evidentemente, y lo que no podemos modificar. Factores de riesgo, doctor, los modificables. Bueno, hablábamos las mujeres que no han tenido hijos. Claro. El embarazo.
el posparto y la lactancia mantiene en reposo el ovario. El 70% de los cánceres de mama tienen una relación, tienen unos receptores estrogénicos, tienen una relación hormonal. Durante todo ese tiempo que no está funcionando el ovario, la mujer no está sometida a ese estímulo de los estrógenos de su propio ovario, con lo cual el hecho de no tener hijos aumenta el riesgo. El hecho de la lactancia, siempre lo habíamos dicho, en los tratados clásicos habíamos dicho, una de las ventajas de dar el pecho es que disminuye la incidencia de cáncer de mama. Todos los últimos estudios lo ponen un poco en entredicho, no parece que esté muy claro. Lo que sí que es cierto es que la mama, que inicia su desarrollo desde la época embrionaria, no termina su propio desarrollo ni su maduración hasta que no se produce la lactancia, puesto que es un órgano que sirve para esto. Para ello. La terapia hormonal, con respecto a la terapia hormonal, habría que aclarar también cosas. Es decir, el uso de anticonceptivos a lo largo de la vida, bueno, también se había asociado con un aumento de la incidencia de cáncer de mama. Cierto. Hoy en día también está en entredicho. Es lo mismo el estrógeno que se toma con la píldora que el estrógeno al que está sometido la propia mujer, con lo cual también está un poco entredicho. Pero la terapia hormonal se refiere fundamentalmente a la terapia hormonal de la menopausia. De la menopausia, que siempre está tan entredicho. Está en entredicho porque se demonizó a través de unos estudios que saltaron a la prensa y a la opinión pública, y ya ninguna mujer quería hacer terapia hormonal. Pero este tema también cambia. Acaba de salir y tenemos a nuestra disposición en las oficinas de farmacia en España, desde hace no más allá de 3 meses, una nueva terapia hormonal que no lleva progesterona y que, por tanto, parece en los estudios previos con los que sale el medicamento que no va a aumentar la incidencia de cáncer de mama. La obesidad, modificable el ejercicio, total, el ejercicio, claro que sí, está en nuestras manos, ¿no? El consumo del tabaco, siempre está ahí el tabaco, y la exposición a la radiación. Las radiaciones ionizantes. Pero es curioso, porque ¿qué es lo que más expone a la mama a la radiación ionizante? La propia mamografía. La mamografía. Pero por desgracia es el único método que nos sirve realmente con una alta especificidad para hacer un diagnóstico precoz. Por eso, si estamos notando que aumenta la incidencia de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, uno podría pensar, caramba, empecemos los estudios antes, pero no, porque son muchos años. Someter a y además una mujer la radiación o a un hombre, ionizante claro, es acumulativa, claro, acumulativa sobre la mama. Toda la radiación que vayamos echando sobre la mama va aumentando, y efectivamente es un factor de riesgo para el desarrollo de un cáncer de mama. Claro. Y lo que no es modificable, la edad y el sexo. El sexo, mucho más frecuente en la mujer, que en el hombre. Tan solo menos de un 1% de los cánceres de mama se producen en el varón. La edad, mucho más frecuente a partir de los 55. Entre los 55 y los 65 años podríamos delimitar la edad de mayor riesgo para padecer un cáncer de mama. Hablaba la doctora Amaro al principio, 1 de cada 14 mujeres a los 70 años va a haber padecido un cáncer de mama. Claro. Antecedentes familiares, y ahí sí que podemos responder a la pregunta que nos hacía Marlene al comienzo del programa, ¿no? Que tenía a 3 familiares suyas que habían tenido cáncer. Antecedentes familiares, pero solo entre un 5 y un 10% de los casos podemos demostrar que realmente hay un factor genético de herencia que esté produciéndolo. Sabemos que seguramente sería más, pero solo lo tenemos relacionado. Y además es muy fácil, porque el tema de la herencia en el cáncer de mama lo puso de moda no hace mucho Angelina Jolie, con la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 y la mastectomía profiláctica que se realizó y que todos conocemos. Pues ahí lo tenemos. Esos son los genes. Los genes alterados o modificados que aumentan el riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Y en cuanto al inicio y final del ciclo menstrual, doctor? Claro, la menarquia precoz o la menopausia tardía, es decir, cuanto más tiempo esté una mujer sometida al estímulo estrogénico, mayor posibilidad de padecer un cáncer de mama. Ay, da gusto escucharle, de verdad. Te da un poco de susto, pero al mismo tiempo dices, oye, que esto tiene una prevención y que, como bien dice usted, positivizar. Y hay que positivizar, porque hoy en día la verdad es que con una buena prevención se sale del cáncer. Y además tenemos tratamientos más agresivos para los cánceres más agresivos y menos agresivos para los menos agresivos. Que luego hablaremos de la personalización de esos tratamientos, pero quedémonos, doctor, importante, positivicemos más de un 90% de posibilidades de curación. Claro que sí. Y además podemos no solamente hacer una prevención yéndonos al doctor, sino también con alimentos. Hay que modificar nuestra alimentación. Lo que no podemos estar, ¿verdad, doctora Amaro?, es obesos. Por supuesto. Como siempre, la alimentación siempre nos va a prevenir en todo. En este caso, vamos a empezar con una buena dieta mediterránea en la que vamos a incluir el aceite de oliva. Aquí tenemos una amplia variación de aceite de oliva. Nos da igual cuál sea, pero si incluimos el aceite de oliva en nuestra dieta, está demostrado que reducimos la incidencia del cáncer de mama en hasta un 66%, con lo cual yo creo que compensa una dieta rica en aceite de oliva.
Luego, el brócoli. El brócoli, una vez más, está demostrado que consumir brócoli, pues está claro que va a favorecer nuestra salud. ¿Qué tiene el brócoli? Tiene dos componentes, el sulforafano y las isocietonocidas. ¿Eso qué hace? Esos dos componentes, con estos nombrecitos un poquito raros, lo que van a hacer es que inhiben la carcinogénesis y van a evitar la incidencia del cáncer de mama. Luego tenemos los frutos rojos. Nos han puesto aquí una gran variedad de frutos rojos que también van a inhibir que se produzca van a inhibir la aromatasa, que eso impide el paso de estrógenos a andrógenos y también impide la proliferación hacia el cáncer de mama. Y luego tenemos la cúrcuma. ¿La cúrcuma qué tiene? La cúrcuma tiene la curcumina, que está demostrado que inhibe la proliferación de las células malignas y también disminuye la incidencia del cáncer de mama. ¿Y el tomate? ¿Qué tiene el tomate? Pues el tomate tiene el licopeno, que se ha demostrado que disminuye la incidencia del cáncer de mama, y la tomatina, que también incide en la proliferación de las células malignas en muchos tipos de cáncer y en este caso en el cáncer de mama. Luego, con esta dieta, si incluimos todos estos alimentos, estaremos ayudando a que el cáncer de mama, pues tenga un poco menor de incidencia en nuestro caso. Y además, todos estos alimentos están buenísimos. Además, sí, es verdad, menos la sandía, que yo, evidentemente, no me la voy a tomar y me niego rotundamente, doctora, lo siento. Pero lo demás, todo. Bueno, antes de que hagas preguntas, Jota, que yo sé que hay muchas, yo quiero hacerle una personal. ¿Los bultos que duelen son los que uno tiene que tener más precaución con ellos? No. Porque muchas veces se dice, si duele, no es sintomático de cáncer. ¿Esto es cierto? El cáncer de mama no duele, salvo que esté en estadio muy avanzado, en forma ulcerativa sobre la piel de la mama. El cáncer de mama no duele, ni duele la axila. Muchas veces esos dolores están ni siquiera, aunque el origen que uno piensa sea la mama, ni siquiera su origen está en la mama, está detrás, en la parrilla costal. Contractura de músculos intercostales, se reflejan sobre la mama, dan una sensación como de ardón hacia el pezón. Pero no nos preocupa, porque todo eso lo que en muchas ocasiones hace es traernos a las pacientes a la consulta. Y ahí es donde podemos hacer una prevención. Fenomenal, ya está, todo tuyo. No, tiene mucho que ver. No, es que hay veces que tienes a lo mejor un bultito tal, te duele y tú dices, Dios mío, ¿tendré un cáncer de mama? Y de repente pues vas al médico y le dice, no, es normal. Bueno, vamos ya está, a intentar hacer un diagnóstico de UDA que dice, mira, es un caso práctico, ¿vale? Y tiene que ver también con el dolor porque dice que tiene 53 años, que no tiene hijos, que... Me duele la mama derecha al dormir boca abajo, no tengo bulto, que se hizo una mamografía en noviembre de 2015 y pregunta, ¿debo volver a hacérmela? Claro. No debe volver a hacérsela. Y además, como es un dolor claramente postural, probablemente no sea un dolor que tenga origen en la mama, en la glándula mamaria como tal, sino que sea una contractura o un músculo intercostal, que tenga una pequeña fisurita en una costilla. Pero lo que sí que debe hacer es, ante cualquier síntoma, acudir al especialista, hacer una exploración por parte del especialista, realizar una ecografía de mama, que eso sí que no aumenta el riesgo de ninguna otra cosa, hacerlo, y una vez diagnosticado que no hay nada en la mama, pues por lo menos poder dejar tranquila a la paciente. Vale, teníamos pendiente la mía, la que he dicho yo al principio. ¿Qué hacemos los hombres? ¿Los hombres podemos tener cáncer de mama? Ahora me respondes sí o no, y si es así, ¿cómo lo diagnosticamos? Por lo pronto, ¿a qué médico tenemos que ir? ¿Al ginecólogo o no? Lo normal, los ginecólogos que nos dedicamos al cáncer de mama no atendemos a varones con cáncer de mama. El cáncer de mama en el varón es atendido por el cirujano general. ¿Y por qué esto es así? Hombre, pues porque yo siempre digo, los médicos no tratamos enfermedades, yo no trato cáncer de mama, yo trato a personas que tienen cáncer de mama. Y yo conozco perfectamente la fisiología y la anatomía de una mujer, no lo conozco tan bien de un varón. Por tanto, debe ser llevado por un especialista en cirugía general. Y claro que sí, claro que existe cáncer de mama en el varón. Menos del 1% de los casos diagnosticados son en el varón, pero sí. Pero además también hay patología benigna en el varón. Había preguntas también sobre a la hora de hacerse las pruebas, que decían que la Seguridad Social dice que la revisión ginecológica única anual es la citología, no en este caso el de mama. ¿Por qué es tan difícil hacerse este tipo de pruebas? ¿En la mamografía, en la Seguridad Social? Bueno, pues porque la Seguridad Social tendrá un esquema basado más en datos económicos, es decir, en rentabilidad del número de mamografías que hago frente al número de casos de cáncer de mama que diagnostico. Y en ese caso tiene hecho su screening. Siempre hay screening y hay diversos modelos de screening. No sabemos cuál es el mejor. Cada uno utiliza el que le va mejor para su población. Pero lo importante no es cuál se haga, sino lo importante es hacerlo. Eso es lo importante. Bueno. Pues yo me imagino que la mujer con la que vamos a hablar ahora lo habrá hecho en muchas ocasiones porque en su familia hay gente afectada por cáncer. Ana, muy buenos días. Buenos días. En principio, felicidades por enseñarnos a saber vivir. Y mi pregunta,
pues es que mi madre lo padeció y mi hermana mayor, la que tengo, pues también. Entonces, no es que yo me preocupe demasiado, pero en el fondo sí me preocupo un poco. ¿Lo heredaré yo también o cómo será esto? ¿Qué edad tiene usted, Ana, si se puede decir? Pues sí, yo tengo 66 años. Mi madre le dio con 75, cosas así. Y mi hermana está luchando, que también le ha dado con unos 66 o cosas así también. Entonces, mi madre murió con 85 a los 9 años. Bien, Ana. Bien. En principio, por tema de edad, y es importante no solo el hecho de que su madre y su hermana hayan tenido cáncer de mama, sino a qué edad se diagnosticaron esos cánceres de mama, es importante que por el tema de edad, no parece que tenga una relación familiar de aparición de cáncer de mama. Por lo tanto, usted puede estar tranquila y, en principio, no estar asustada porque no parece que pueda aumentar la incidencia o la frecuencia de cáncer de mama en su caso en particular, por la edad a las que les ha sido diagnosticado. Otra cosa distinta es que me comentara que a su hermana le diagnosticaron un cáncer de mama con 40 años. Caramba, eso sí que actuaría como factor de riesgo. Pero a los 66 y a los 70 años, hemos dicho, y ha dicho la doctora Amaro al principio, 1 de cada 14 mujeres alrededor de los 70 años va a padecer un cáncer de mama solo y exclusivamente por el tema edad. En este caso, y ya que Ana pues te salpica directamente, evidentemente, dentro de tu familia, ¿ella también tiene que hacerse la revisión cada 2 años o debería de cada año, doctor? ¿Qué años? 66. Debería hacérsela cada 2 años, es decir, no consideramos como factor de riesgo esos 2 casos que han aparecido en su familia. Ana, ¿alguna otra pregunta? Que llevo tiempo que aquí en Andalucía la hacen cada 2 años, me la estoy haciendo. Y hasta ahora mismo pues va todo correcto. Que lo que le quería decir es que mi madre llevaba a lo menos 10 años diciéndole al médico, tengo una durecilla aquí por encima del pecho, pero usted eso ya no es nada, hasta que ya un día dice, oye, parece que me duele un poco. Y ya fuimos a la Seguridad Social, entonces fue cuando se lo diagnosticaron. Si hubiera sido antes, pues a lo mejor no le hubieran tenido que cortar la mama, pero bueno. O a lo mejor no hubiera tenido nada que ver con ese bulto o con aquello que ella notaba. Es imposible hacer una retrospectiva del cáncer de mama. Hombre, lo único es recomendarle a ella que se haga revisiones para que no esté tan angustiada y ya está. Porque se la ve un poco angustiada. Si estás angustiada, Ana, pues mira. Que se haga revisiones y salga de dudas y ya está. Y se quedará más tranquila. Se quedará mucho más tranquila. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, felicidades. Disfruta de esa granada maravillosa. Claro que sí.